Para hablar de la reactivación, tenemos que entender que el día 6 de marzo se dio el anuncio del primer caso positivo en Colombia de COVID y que el día 24 de marzo empezamos una cuarentena. En ese momento, el gobierno entendió que para manejar esta cuarentena y esta pandemia iba a tener 3 etapas fundamentales. La primera era lograr el abastecimiento, y lo que quería el gobierno era garantizar el abastecimiento de los colombianos durante este periodo de cuarentena. Una vez ya se pudo obtener ese abastecimiento, pasamos al segundo paso, y ese segundo paso era el cuidado de la población vulnerable. Y cuando hablamos de la población vulnerable, lo vamos a hablar en dos aspectos, uno en el económico y el otro en el de salud, y lo vamos a hablar en dos actores, uno en las personas y el otro en las empresas. Y la tercera decisión tiene que ver con la palabra que nos une en esta pequeña cápsula y se llama reactivación. ¿Y cómo deberíamos entender entonces la reactivación? Vámonos a ese tercer punto y le vamos a dar un doble clic a ese tercer punto. La reactivación económica se debería haber entendido desde un principio como se planteó, y es cuál. Primero, identificar cuáles son los sectores que se debían a reactivar y cuáles eran las regiones que se deberían reactivar. Ahí debería haber una mezcla importante. ¿Cuáles eran los sectores y cuáles eran las regiones? Y hablemos primero de los sectores. Hay unos sectores que obviamente tienen unas ventajas competitivas en el tema de la reactivación. Y aquí el gobierno tomó la decisión basado en dos variables muy importantes. La primera era el encadenamiento productivo, es decir, cuando reactiva un sector va a haber unas empresas tractoras, y esas empresas tractoras van a jalonar un encadenamiento productivo y van a jalonar una capacidad de empleabilidad de las personas. Esas dos variables fueron las que se tomaron para tomar la decisión de cuáles eran los sectores que se iban a reabrir. Lo importante de entender esto es que la clave de todo está en el consumo interno, y para que haya ese consumo interno se tienen que tomar medidas que protejan el empleo de las personas vulnerables, y las medidas obviamente que permitan reactivar esa actividad económica dentro del país para poder manejar esta pandemia con las dos variables más importantes, la salud y la parte económica.